Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Gracias por sintonizar La Mera Vena en este episodio número 13. El día de hoy yo estoy emocionado porque voy a aprender muchísimo de una especialidad que pocas veces se habla, pocas veces se explora en algo que todos debemos de saber. Es tan importante, ya lo van a ver. Tenemos a un gran invitado y quiero que escuche su historia. ¿Está usted listo? Muy bien, bonito día. Comenzamos. El doctor Enrique Gallardo es médico cirujano partero egresado de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en gerontología. Desde sus años como estudiante, comenzó a trabajar en el IMSS, donde escaló desde los puestos más básicos. También ha colaborado con el ISSSTE, pero es en la práctica privada donde ha consolidado el reconocimiento gracias a las recomendaciones de sus pacientes. Apasionado de la gerontología, Enrique defiende que su especialidad va más allá de la geriatría, porque no se limita a tratar enfermedades, sino que busca garantizar la calidad de vida del adulto mayor. Promueve la valoración geriátrica integral, un método que evalúa aspectos médicos, funcionales, psicológicos, nutricionales y sociales para acompañar al paciente y a su familia en forma completa. Convencido de que la vejez no debe romantizarse ni estigmatizarse, impulsa la idea de geriatrizar a la sociedad, cambiar la mirada hacia el adulto mayor, reconocer su independencia y dignidad y prepararnos para un futuro donde este grupo será cada vez más numeroso. Para Enrique, su vocación nació al recibir las bendiciones de sus pacientes mayores y hoy se refleja en su compromiso por capacitar a otros médicos, orientar familias y abrir camino para que la gerontología ocupe el lugar que merece en México. Sin duda, una especialidad que nos hacía falta en La Mera Vena. ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Oh, bienvenido! Muchas gracias, Carlos. Enrique. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Muy agradecido por este espacio y pues encantado de estar aquí en La Mera Vena. Oye, fíjate que yo ya le traía un montón de ganas a esta especialidad porque todos debemos de estar involucrados. Todos en algún momento tenemos a un adulto mayor en casa y todos vamos a ser adultos mayores si Dios nos lo permite y si tenemos la gran fortuna. Así es. Y por lo tanto, pues tenemos que estar muy preparados. Yo te conocí hace poco y me encantó todo lo que sabes sobre la senectud, sobre la geriatría, sobre la gerontología. Y bueno, pues quizá el público se está preguntando, ¿qué es la gerontología? Y yo quisiera empezar por ahí, Enrique. Hay que decirle a la gente cuál es la diferencia entre la gerontología y la geriatría. Bien, muchas gracias, Carlos. Pues nuevamente muy buenos días. Mira, fíjate que son términos similares, pero no confusos, porque prácticamente la geriatría como tal va a ser esta rama médica, pero como te platicaba, se va a encargar más de analizar, ¿sí? De diagnosticar las patologías de la persona adulta mayor. Te voy a poner unos ejemplos rápidos, por ejemplo, demencias, por ejemplo, algunas situaciones como de caídas, ¿sí? Úlceras por presión, todo lo que tenga que ver lo patológico en la etapa de la vejez. Ojo, que no son normales, puede ser que personas sean muy sanas. Y gerontología va a ser esta especialidad en la cual nos va a englobar todos estos aspectos como se mencionaron, por ejemplo, sociales, psicológicos, ambientales también. Ambientales se refiere, fíjate, en la cuestión de el entorno donde está la persona, ¿sí? Su calidad de vida, si está adaptado el lugar, si está adaptada a su casa, en el lugar donde él se desenvuelva. Entonces, gerontología es una manera preventiva de que va a iniciar desde edades tempranas, sí, pero que ahora sí, como dicen todos, tenemos que trabajarlo pues individualmente, porque pues no es lo mismo una persona, no sé, mi papá, a diferencia de mí, envejecer de la misma forma, sino que cada quien va a envejecer de diferente manera. Ok, mira, ya está interesante, es un trabajo integral sobre la geriatría, de saber cuál es el estilo y el modelo de vida que tiene cada adulto mayor, así lo entiendo, Así ¿verdad? es, totalmente. Oye, entonces, ¿consideras tú que la gerontología va más allá de la geriatría? Sí, fíjate que esto también hay algo que mucha gente dice, oiga, es que
todo lo que relacionamos con geriatría es la salud, la enfermedad, ¿no? Y la gente empieza con el pánico, ¿no? Ay, es que ya me duelen las rodillas, ya no voy a ver bien, ya se me van a olvidar las cosas, etcétera. No, sino que a veces en ocasiones la gerontología es, como tú lo mencionaste, más integral. No todo es enfermedad, sino que tenemos que ver también esta calidad de vida que ellos merecen, ¿sí? Por ejemplo, qué cuidados van a necesitar a futuro, qué cuidados requieren, o sobre todo algo muy importante que hoy en día está, Carlos, el cómo dirigirnos hacia ellos. Hay una frase que hoy en día te lo mencionaba antes del programa, que se conoce como la inclusión y el buen trato. O sea, ¿qué inclusión le damos a la persona en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la calle, en todo lugar donde se encuentre una persona? Y el buen trato, ¿cómo me dirijo hacia ellos? Les hablo por su nombre, les hablo con respeto, respeto su dignidad. Entonces es ahí donde la gerontología va más allá que solamente ver la enfermedad. Hay que empezar a introducir al paciente en su etapa adulto mayor con dignidad, para que no se nos complique y no llegar a la geriatría tan pronto. Así es, y que esto, como te digo, es el temor de que todas las personas dicen, yo no quiero llegar a esta etapa o no quiero llegar con usted, porque ya va a haber situaciones donde yo no voy a poder pues disfrutar la vida, donde poder llevar a cabo pues una relación en conjunto con demás personas. Al contrario, es una etapa donde usted puede descubrir ciertas cosas, ciertas características, a veces habilidades, Carlos, de poder todavía caminar, correr, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, estudiar, porque también hay mucha gente que no lo tuvo. Ok, mira qué interesante. Oye, ahora remontémonos a los inicios de esta vocación. ¿Qué fue lo primero que te enamoró de atender a los adultos mayores? Fíjate que muy buena pregunta. Yo siempre me tocó, atender a muchas personas mayores. Yo vengo de una familia que casi la mayoría de todos son mayores, igual les mando un cordial saludo. Mis tías, familia directa. Pero una vez, fíjate, dando una consulta, pues claro, atendía de todo, niños, adolescentes, pero un día me tocó una persona que la verdad me decía, me encantó cómo me atendió. ¿Por qué? Porque me gustó cómo usted me hacía las preguntas, no se desesperaba, me dejaba hablar, que eso es algo que yo he notado mucho en algunas ocasiones, que no los dejan hablar. Y sobre todo también dice, me gustó, en aquel tiempo la persona me decía, me gustó mucho cómo también le explicó a mis cuidadores o a mis hijos de cómo debían de atenderme a mí, no de una forma, como te digo y lo mencioné al principio, romantizado, sino de una forma directa, de una forma en la cual ella se sienta, pues ahora sí, apreciable, que se sienta una persona que vale, y que sobre todo también en ocasiones, en esta etapa de la vida, algo que decíamos, la regla de oro es la tolerancia, la empatía y la vocación, porque si nosotros no toleramos, no tenemos esa empatía y no tenemos la vocación de poder ayudar a la persona adulta mayor, pues prácticamente, pues ahí sí, hay que buscar otra especialidad, Carlos. Oye, y durante tus prácticas, ¿recuerdas algún paciente que te haya marcado para decidir este rumbo? Sí, fíjate que me tocó una vez, prácticamente estábamos en el ISSSTE, todavía está, que es el centro es el CESI, se conoce así, es un centro de cirugía simplificada. Entonces, este CESIS como tal, estábamos en consulta externa de geriatría, y ahí me marcó mucho la persona porque él era una persona, se cuenta, funcional. Funcional, ¿qué quiere decir? Una persona que se vale por sí mismo. Él llegaba solo, él no necesitaba ayuda de nadie. Pero al momento de atenderlo y de hacerle las evaluaciones todas, tanto psicológicas, sociales, biológicas, clínicas, todo lo nutricionales, me marcó mucho porque él decía que, uno estaba, fíjate, así me lo dijo, uno viene pues a esta vida a ser feliz, dice, y a ser feliz en cada etapa de la vida, decía. Si tú eres un niño, disfruta tu niñez, disfruta tus vagancias. Si tú eres adolescente, disfruta tu energía. Si tú ya eres adulto joven, disfruta todas estas oportunidades que dan. Y ya decía él, y ya si eres adulto mayor, disfruta esta sabiduría o esta sapiencia que has adquirido en los demás años. Entonces, desde ahí, fíjate, dije, wow, cómo es padre que una persona te dé estos consejos sabios, yo lo llamo así, y que tú los puedas llevar a transmitir a otras personas o sobre todo a ti mismo. Entonces desde ahí fue muy marcado para mí esa expresión y sobre todo ese ejemplo, ¿no? Qué bonito. Dinámica. Es que ciertamente los adultos mayores traen una sabiduría tremendísima,
tremendísima. Y luego he pensado siempre que su vida se va llenando de tantos muertos. Así es. ¿No? En su camino, que ya gran parte de su vida está muerta. Claro. ¿No? Muchos familiares directos ya no están, nos empiezan a ir, y entonces imagínate el dolor que cargan a cuestas. Sin embargo, ese dolor es sabiduría. Hay que saberlos escuchar, hay que saber qué es lo que traen. Oye, dinos, ¿cómo es que un médico por esta especialidad tan poco común tiene que abrir una brecha importante porque la gente no estamos preparada? O sea, ¿cómo te toca trabajar tanto para decirle, oigan, esto es la gerontología, explicarles, porque estoy seguro que muchos de aquí no la conocíamos? Así es, fíjate que a ese punto íbamos, como ser una especialidad nueva o un término más reciente, o sea, o más nuevo, novedoso, me ha tocado mucho compartirles la labor que hacemos. Por eso muchas veces nos dicen, bueno, es que si yo tengo un problema, no sé, del corazón, pues ya sé que es acudir al cardiólogo, es un problema de la piel, que hay que acudir con el dermatólogo. Pero en estos casos, fíjate, varios médicos o colegas, les mando muchos saludos, dicen, es que nos gusta mucho tu parte porque tú, como lo has dicho, vas de una manera integral. Tú ya me estás diciendo que sí, tiene un problema del corazón, pero ese problema del corazón, ¿cómo se le está derivando? Sí, a lo mejor por un estrés que tiene, un duelo, como tú mencionaste, que acaba de fallecer su esposa, su hijo, o está desaparecido, bueno, una circunstancia mayor, ¿no? Entonces, todas estas, cualidades que tú ves en la persona cuando está llevando un proceso de, como se conoce, de salud de enfermedad, debemos de ser muy, muy precisos, Carlos, en la cuestión de, bueno, comprender, porque muchas veces se nos puede llegar a ser fácil, y más en adultos mayores, ojo, en la cuestión de normalizarlo. Por eso todos los colegas o la gente dice, es que es normal por su edad. Es que es normal por su edad que le duelan las articulaciones, es normal que se le olviden las cosas. No es normal, o sea, hay algo que está pasando y que por eso nosotros tenemos que entrar a esta manera de prevención, y que por eso les explicamos en las capacitaciones, la gerontología hace esto. Yo no voy a meter o a llegar a cambiarte un tratamiento del cardiólogo, del traumatólogo, sino al contrario, puedo llegar a reforzarlo o simplemente a hacer actividades, fíjate, también esto es muy padre, no farmacológicas, en el sentido desde lo que te dicen todos los días, muévete, revisa, haz actividad 30 minutos al día, duerme tus horas, o sea, todo esto que es algo tan básico, pero que muchas veces las personas pues no lo hacemos, y que esto a la larga, pues, ¿qué pasa? Nos va a repercutir en la salud, en la edad también, y que sobre todo, pues bueno, vienen las complicaciones. Y que por ser adulto mayor lo vamos dejando. Ya no quiere hacer ejercicio, ya no quiere moverse, no se quiere levantar. Y eso puede determinar el futuro del paciente. Totalmente, y súmale de ahí también pues toda la carga genética que hay, porque claro, hay familias muy longevas, o sea, de que pueden durar más de 100 años, pero hay familias que todas fallecen casi de parámetros de 70 años. Entonces, ahí es donde yo invito a las familias o quien nos está siguiendo, ¿yo qué quiero para mi vejez? Ojo, es válido decir todo, ¿no? A lo mejor viajar, a lo mejor descansar, a lo mejor estar en casa, porque también, fíjate, otro factor que nosotros vemos, Carlos, y que fíjate, vas a decir, bueno, no va muy relacionado a la salud, pero sí va relacionado a la salud, es lo que ahorita está pasando en algunos aspectos, que es la jubilación. Las personas como tal traen una carga laboral activa. Sí, se levantan, a lo mejor se van al estrés del tráfico, llegan a tiempo, etcétera. Pero derivado a eso, ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros no nos atendemos nuestra salud por la cuestión de la carga laboral que tenemos, ¿eso qué pasa? Pues al rato en los trabajos te andas infartando, al rato en los trabajos andas teniendo una diabetes o algo más triste. Ok, cumples tu tiempo de trabajo, tus años de servicio, pero luego viene la pregunta, ¿ahora qué voy a hacer después de jubilarme? Ok, no hay un proyecto de vida, ¿y qué pasa? A los 2, 3 meses o al año, la persona ya falleció. Oye, pero ¿cómo que falleció Enrique? Si era muy activo, etcétera. Sí, pero es que dejó de trabajar, no planeó bien pues un proyecto de vida o no hizo un proyecto de vida. ¿Y qué pasa? Pues ya le dio un infarto porque pues no sabía cómo mediar pues la situación, ¿no? Entonces, y la gerontología le hubiera ayudado. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí, más allá de decirte qué hacer, yo puedo darte la opción de decir, mire, usted trabajó a lo mejor todo este tiempo de policía, bueno, pues ahora si usted todo el tiempo estaba en la calle, pues ahora puede hacer actividades en su casa. Si usted, por ejemplo, no tuvo la oportunidad o la dicha de hacer una actividad de esparcimiento, por ejemplo, aprender a bailar, a pintar, dibujar, mecánica, lo que tú quieras, porque hay muchos
muchos talleres ya. Bueno, hay ciertos lugares donde usted puede acudir, gratuitos, y usted prácticamente puede ahí, como dicen por ahí, matar el tiempo, quemar el tiempo, y adquiere también conocimientos, porque hay veces que las personas, aunque no lo creas, dicen, yo estoy mejor feliz en mi casa. Sí, puede ser válido ahorita con todo lo que pasa, ¿no? Tráfico, baches, etcétera. Pero si no salen de su zona de confort o de su lugar, empieza a ver lo que viene siendo pues estas complicaciones. Ok. Oye, antes de irnos a un corte comercial, me gustaría cerrar con algo curioso que encontré de tu perfil. Dices que te gustan los viejitos, o sea, te gusta mucho atender a los viejitos, pero también supe que no te gusta la atención a los niños. ¿Cómo sobrellevas esa idea teniendo además una hija? Porque dijo, claro, no, es que a mí no me gusta la atención a los niños. Fíjate, le has dado en el clavo. Yo siempre he dicho, le tengo paciencia, sí, a mi hija, a mi hija, sí, a mis sobrinos, pero en los niños no he tenido o sea, no es que no los maltrate o no les grite, sí, sino que es un poquito más difícil, porque fíjate que en la cuestión de adultos, ahí te va, y eso que también me ha tocado de impartir docencia, algo que te platicaba, pues es que ya en el adulto es más comprensible de decir, ponga atención, siéntese, no se distraigan, o sea, hablar al grano. En cambio, con los niños es casi como de, oye, échale ganas y pórtate bien y bla, bla, bla. No entienden por esto. No entienden, no comprenden. Y otra cosa que ahorita se ha dado los fenómenos, y alguien que nos está escuchando, si es psicólogo, lo va a comprender, que tienes que lidiar ya más bien con los papás que con los niños, porque a veces los niños, tú les dices, a ver, niños, hagan esto, y sí te hacen caso, pero ya puede llegar el papá y, oiga, es que no le hable así, oiga, no le diga esto, y ya es como el los conflicto. Ponen peor. Que claro, muchos dicen, es que ellos tienen tutor, sí, pero también con adultos mayores tú hablas más directo y la persona te comprende más. Ok, bueno, pues con esto cerramos. Vamos a ir el primer corte comercial de La Mera Vena, pero no se mueva porque hay mucha información que tenemos que aprender sobre la gerontología. Regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Ya regresamos y no debemos de perder tiempo porque este tema de la gerontología está muy interesante. Fíjese que entre corte estábamos platicando que todo el mundo nos enfrentamos a tener en el hogar a un adulto mayor y pues hay que aprender, hay que educarnos para tratarlos mejor y que tengan una calidad de vida para que además nos cueste menos trabajo y sea más llevadera la vida. Porque imagínense, de repente, hay familias que tenemos la suerte de ser longevos. Yo en mi casa, en familia de mi mamá, todo el mundo después de los 90, entonces le digo a mi mamá, más te vale que te pongas trucha y que vivas con calidad de vida, porque de todas maneras, capaz que vas a durar, ¿no? Así es. Oye, Enrique, cuéntanos, ¿qué es la valoración geriátrica integral? ¿Y cómo puede cambiar la vida del adulto mayor? Totalmente. Fíjate que la valoración geriátrica integral, como tal, es la herramienta de trabajo de todo geriatra, todo gerontólogo. ¿Por qué? Porque esta valoración geriátrica integral, como su nombre lo dice, va a englobar 5 esferas, ¿sí? Desde el aspecto ya sea clínico, que es todo aquello de los laboratoriales, todo esto, para ver cómo está su cuerpo, su organismo. Después está, por ejemplo, lo que es la parte funcional, como lo mencionaba, que tanto la persona puede hacer sus actividades básicas de la vida diaria por sí sola. ¿Qué son estas actividades básicas de la vida diaria, Carlos? El comer, el bañarse, el vestirse, pero dentro del hogar. Hay otras que se conocen como instrumentales de la vida diaria, que también son buenas mencionarlas, porque aquí vamos a identificar qué tanto la persona puede hacer sus finanzas, su manejo de finanzas, su control de medicamentos, el manejar todavía, el ir al médico, el ir al mandado, hacer compras, etcétera. Es muy diferente a las básicas. Todo lo que tiene que ver con el exterior. Así es. Entonces, es básicas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria. Después tenemos lo que es la parte psicológica. Aquí es muy bueno, porque en la parte psicológica, más allá de nada más quedarnos y decir, es que ya se le olvidan las cosas porque ya está mayor, no. Hay que ver por qué la persona se le están olvidando. Puede ser, ya te decía, un duelo que esté presentando, un fallecimiento de una mascota, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, o que en ocasiones también, por ejemplo, en esta valoración, vamos a encontrar si la persona está siendo maltratada. Si, por ejemplo, ¿sabe qué? Es que mi hijo me ha quitado la pensión, es que mi hijo me grita, es que mi hijo no me tiene paciencia, es que mi hijo me ha despojado de la casa. Bueno, muchos factores que son en el aspecto psicológico. Después viene lo social. Esto de lo social es rápidamente ver la persona con quién vive o quién depende de
de ella, porque también, ojo, en adultos mayores en esta especialidad nos damos cuenta que no todos tuvieron familia, ni que estuvieron casados, ni hijos. Pasa una situación y luego, ¿dónde están los hijos? No, espérame, pues es que puede ser que no tenga hijos, puede ser que él vivió con hermanos, con amigos, de voluntariado, o se vino de voluntariado y pues viven, ¿no?, en estas casas de ahora, ¿no? Entonces, la parte final de lo social es esto, ¿no? Ver también si recibe una pensión o algún programa social, etcétera. Y por último, lo nutricional, ¿sí? Lo nutricional, pues nada más como su nombre lo dice, ver qué tanto come al día, la dieta que él lleve, pero pues bueno, dicen por ahí, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, porque también conforme vamos envejeciendo, pues también nuestro cuerpo ya no tolera algunos alimentos, pero no nada más en la vejez. Pues yo te puedo decir, tengo 31 años y yo desde los 11 años me hice intolerante a la lactosa. Imagínate, desde ahí ya tengo puntos menos de cómo comer o tomar pues algo que sea lácteo. Oye, entonces quiere decir que estos 5 aspectos que acabas de mencionar son básicos todos para poder reconocer cuál es el estatus del adulto mayor, y entonces sobre eso puedes programar un estilo de vida, una serie de actividades que le ayuden para que pueda permanecer por largo tiempo en esa etapa. Totalmente, y fíjate, como su definición te lo mencioné, es la herramienta de trabajo que nos va a ayudar a cuantificar, ¿sí?, las necesidades, ojo, o a identificar necesidades de las personas adultas mayores. Por ejemplo, que te decía, en esta cuestión nada más, si vemos que la persona padece hipertensión y diabetes, bueno, ¿qué cuidados debe de llevar a través de eso? Porque también, ojo, no porque yo tenga una enfermedad, y esto lo hago a la amable audiencia, no se asuste, al contrario, trate de llevar su buen tratamiento, sus buenos ejercicios, porque créanme que hay personas que tienen diabetes, hipertensión y están mejor que uno de 20, o sea, están muy controlados, y sobre todo usted puede tener una buena calidad de vida. Ojo, si usted no tiene una buena calidad de vida, pues vienen las complicaciones que ya decíamos, ¿no? Amputaciones, pérdida de vista, etcétera. Ok. Oye, ¿y qué errores cometemos como sociedad cuando pensamos en la vejez? Fíjate, decíamos al principio, y mi frase de todos los días, el romantizar, que el ser que llegara al adulto mayor, a lo mejor vamos a tener todo, pues bueno, todo a primera mano. No, hay ocasiones que también se dificulta. Entonces, ¿qué error cometemos como sociedad? Que no trabajamos un proyecto desde edades tempranas. Siempre tú lo ves, y fíjate, pongo estos ejemplos, Carlos, y a lo mejor van a sonar un poquito fuertes, pero son directos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, todo el mundo hace fila para ir a verlo y hasta la foto y todo. Pero cuando está una persona adulta mayor, ya nadie quiere, o sea, nadie quiere estar ahí. El otro día me tocaba un caso de una paciente que decía, oiga, es que ¿por qué tengo que estar moviendo constantemente a mi paciente? Y le digo, mira, te voy a poner una analogía. Si tú pones una cacerola y pones un bistec y lo dejas más de media hora, ¿qué va a pasar? Se te va a quemar. Entonces, si tú dejas al paciente por mucho tiempo así, ¿qué va a pasar? Se va a enllagar. Entonces, para que veas cómo es la comparación. Entonces, si nosotros desde edades tempranas no tenemos esta visión de envejecimiento, esta cultura de respeto, o esta también, ver la forma de que yo voy a llegar, como dijiste al principio, si es que nos lo permite la vida o Dios, si usted cree, tiene alguna religión, pues bueno, ¿cómo quiero llegar a ello? Porque a veces vemos la forma que te ven desde edades tempranas. Falta mucho. Pues ahorita tengo 30, sí, pero esos 30 a la vuelta de la esquina se convierten en 40, o se convierten en 50, o se convierten en tu misma edad de 30, pero ya con patologías. Y que esa patología, Carlos, no te va a llegar a permitir estar a los 60 años activamente. Ok. Oye, y entonces quiere decir que consideras que es un error recomendar al adulto mayor ya quedarse en casa y limitarse a la actividad física, como muchos de repente erróneamente acostumbramos de, ay, ya quédate en casa, ya ponte en paz. Fíjate, voy a dar una referencia, que esto es actualizado y tu servidor cada rato tiene que estar actualizado. El Instituto Nacional de Geriatría, el INGER, ha lanzado un curso que se llama La Inclusión y Buen Trato hacia el Adulto Mayor. En este curso como tal, ustedes, bueno, búsquenlo en internet, se hacen convocatorias, tienen un costo accesible, pero a lo que voy rápidamente, en uno de los temas o en los módulos, que es la inclusión y el buen trato, y que ya lo hablé contigo, del famoso edadismo, que son los prejuicios, estereotipos y discriminación que se tiene hacia la edad, ¿no? Hacia cierta edad, y que en adultos mayores es el viejismo. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno o un término, un concepto que se llama, fíjate así, nihilismo, ¿sí? Geriátrico, nihilismo. Esta palabra nihilismo geriátrico hace referencia a lo que tú dices, que la sociedad, la familia empieza a sobreproteger a la persona. No haga esto porque le va a pasar esto.
no salga porque le va a pasar esto, ya no haga esto porque le va a pasar esto. Entonces, cuando vemos que una persona todavía puede valerse por sí mismo, adelante. La forma correcta de decirle es como hemos mencionado. Bueno, ten mucho cuidado porque si tú te subes a una escalera de 8 metros, te puedes caer y esa caída te puede derivar otras consecuencias. Entonces, si yo veo que la persona todavía tiene la funcionalidad de poder ayudarnos a picar, de acomodar, etcétera, lo puede hacer. Pero si yo ya veo que a la persona cada día le cuesta más trabajo, es mejor ya decirle, ¿sabe qué? Váyalo dejando porque si usted lo sigue haciendo, vienen las complicaciones. Pero es muy diferente a como tú lo explicas, a como de luego, no, ya hazte no lo para haga. allá. Exactamente, esa es la expresión, hazte para allá. Siéntate, no te muevas, quédate ahí, ya vete para allá. Entonces, las personas, ¿qué pasa? Viene también este fenómeno que te digo que es pues, una depresión, donde dice, es que yo ya no puedo hacer las cosas, es que ya no me dejan hacer, Ya no sirvo. ya no sirvo, ya no soy una persona útil. ¿Y qué pasa? Pues ya mejor, pues bueno, como dicen todos, me quedo aquí calladito y sentadito. Qué mal, ¿verdad? Pero Así sí, es muy común. Oye, ¿y qué opinas de ligar el concepto de abuelo con el Día del Adulto Mayor? Porque no todos los abuelos son adultos mayores. Bien, totalmente. Fíjate, esto es una actualización también, Carlos. Gracias por la pregunta. Antes, bueno, se consideraba el 28 de agosto como el día de, bueno, creo que es el día de San Agustín, si no me equivoco, y se daba referencia al Día del Anciano, fíjate, desde esos términos. Después ya lo cambiaron a Día de los Abuelos. Pero ya después, fíjate, entra toda esta serie o controversia precisamente de que no todos los adultos mayores son abuelos. Entonces ha habido casos donde vas tú y si tú le llamas, por ejemplo, vamos a hacer una dinámica de, a ver, hagan una fila a todos los abuelos que están presentes, vas a ver gente de 40, 45, 50 años. Y vas a decir, oye, pero ¿por qué tú te formas si estamos hablando de los mayores de 60? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día el mismo gobierno federal proclama lo que es el mes de agosto, mes de la vejez, y el 28 de agosto, Día Nacional, fíjate, del Adulto Mayor. Hay un día internacional que es el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Pero eso lo proclama la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Oye, vamos a ir a un tema ríspido antes de irnos a corte. Estamos seguros que muchos médicos que atienden distintas patologías de los adultos mayores no saben de los tratos hacia el adulto mayor, porque les corresponde diagnosticar, mas no conocen la gerontología. Así es, o términos también. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que tú consideras que el médico debe comprender? El médico general, el médico internista, que deben comprender principalmente del adulto mayor. Sí, fíjate que muy buena pregunta. A mí me gustaría mucho que ellos aprendan los nuevos conceptos, como te los estoy mencionando. Uno, cómo llamar a la persona adulta mayor, por su nombre, por su rango o como él desea ser llamado. Y dos, muy importante, sí actualizarnos en términos también médicos, Carlos, porque hoy en día muchos, fíjate, a pesar de que tengan 3 especialidades, 4, siguen cometiendo el error, y te voy a poner un claro ejemplo, de demencia senil. Y fíjate, demencia senil ya no existe, porque si tú hablas demencia senil, haces referencia a que tú después de los 60 años vas a tener problemas de memoria. Entonces, ese término sí existió, pero ahora ya se erradica y ahora ya tiene otro término que es demencia, pero hay que ponerle el apellido, ¿sí? Tipo Alzheimer, tipo Parkinson, etc. Entonces, yo también invito a todos los médicos, a todos los colegas, que nos actualicemos, porque créeme que cada día, haz de cuenta que la medicina es un cambio constante, Ahorita te puedo hablar de este término, pero puede ser que el día de mañana ya lo cambien, porque digan, ¿sabes qué? Hubo ahí una modificación o hubo una controversia, etc. Pero sí tenemos que estar constantemente. Pero algo muy importante, que también, ojo, si a mí me toca atender a la persona adulta mayor, Carlos, pues bueno, también yo cómo me voy a dirigir hacia los cuidadores o hacia la persona que va acompañada. Porque a veces ellos o a través de ellos nosotros podemos ver la calidad de vida que está teniendo la persona adulta mayor. Ok. Oye, antes de irnos a corte, dinos, ¿qué aprendiste siendo camillero del IMSS que aplicas como especialista ahora? Pues fíjate, sobre todo ya decíamos, la inclusión y el buen trato, la movilización correcta de los pacientes, el identificar también la persona cuando está siendo pues maltratada o presenta alguna negligencia en el sentido de la omisión de cuidados. Ojo, no negligencia médica. Ajá. Una negligencia como tal en el término geriátrico se conoce como aquella de la omisión de cuidados, ¿sí?
cuidados tanto del médico, de la enfermería, del camillero o del mismo cuidador. Y a este ejemplo decíamos, en la movilización, en la higiene sobre todo de su cuerpo, en el cambio de sábanas o también en la cuestión de brindar los alimentos. Porque a veces, sí, ya le di de comer y no es cierto, o sea, la persona nomás tuvo un bocadito y ya. Así quedó. Entonces es identificar y es algo que me honra mucho haber aprendido de esa profesión. ¡Qué maravilla! Oiga, estamos emocionados, por lo menos aquí en cabina, de todo lo que estamos aprendiendo para poder apapachar mejor a nuestros adultos mayores en casa. No se mueva porque ahorita regresamos. Esto es La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Ahora de Nueva York. Oiga, esto que estamos escuchando y también en el bloque pasado es programación de Enrique, ¿eh? Así que si no le está gustando, échele la culpa. ¿Qué acabamos de escuchar, Enrique? Sí, pues fíjate, esta banda pues de Enanitos Verdes, guitarras blancas, muy, muy reconocida esta banda. Pero no es de tus tiempos. No, pero fíjate que desde ahí también hay algo curioso, que también desde chico, pues bueno, conviví siempre con gente más grande a mi edad, o sea, primos. Eres alma todo. Vieja. No, y de la familia de mi mamá, pues yo soy el más chico, imagínate ya los demás primos cómo son los más Con grandes. razón. Entonces esa época. Muy bien. Oye, volviendo al tema de la gerontología, platícanos cuál es la diferencia más notoria entre el paciente adulto mayor que se atiende en el IMSS o en alguna institución pública y el de la vía privada. Sí, fíjate que es muy importante identificar los tipos, bueno, de pacientes. Obviamente no va a cambiar mucho porque te podré decir que cuando van a instituciones gubernamentales van de una forma pues también a veces o muy grave o van también muy sanos, ¿no? A diferencia de estos pacientes del IMSS o la privada, es que en la privada pues obviamente están desde la comodidad de su casa y que a veces tienen adaptado adecuaciones desde camas, desde por ejemplo su cuidador 24/7 y que sobre todo también no necesariamente están malos de salud, sino que en ocasiones lo que te piden es que los valores, los atiendas porque pues bueno, se los piden de requisito, ¿no? Hay gente muy prevenida también que dice, yo al año diario me hacen mi estudio, me hacen mi revisión, mi valoración, etcétera. ¿Cuál va a diferenciar? Bueno, que en ocasiones en el mismo, en los institutos mexicanos el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, en ocasiones van ya las personas a veces por ya la rutina. Yo lo llamo así. ¿Qué es la rutina? Pues oiga, ya vengo, ¿cómo me ve? Muy bien, ahí le va, ya me voy, tome este medicamento, quito este medicamento. Entonces, en ocasiones por eso se pide mejor por fuera, porque por fuera tienes como la más probabilidad o posibilidad de ver la casa donde él está viviendo y qué es lo que a veces también se puede adecuar. Ok, y entonces el gerontólogo llega hasta la casa y hace como el estudio general. Así es. Oye, ¿y cómo deberían, hablando de un ideal, cómo deberían complementarse los médicos internistas, el geriatra, el gerontólogo en un mismo caso clínico? Bien, fíjate que es multidisciplinario, ya lo hemos dicho, es un trabajo multidisciplinario, pero aquí nada más es ver, por ejemplo, ver quién lleva, pues quién encabeza, ¿no? Si el médico internista diagnostica la enfermedad, porque son muy buenos los médicos internistas, sobre toda la medicina, pues bueno, si decimos, te voy a poner un ejemplo, demencia tipo Alzheimer, ok, demencia tipo Alzheimer, vemos que a la persona se le están olvidando las cosas, vemos que ya la persona ya no está comiendo, vemos que la persona ya está perdiendo movilidad, ahora sí ya viene la otra parte, él diagnostica, ahora viene la geriatría para ver toda esta parte médica en el sentido del tratamiento, o darle seguimiento al tratamiento, y gerontología le da ese seguimiento a ese tratamiento médico, pero también incluye los cuidados que requiere la persona, pero incluye también el capacitar a las personas que lo van a atender, porque luego vemos en consulta que llega la cuidadora, el cuidador, el hermano, y oiga, es que le digo que se tomen los medicamentos y no se los toma. A ver, pues con mayor razón, si sabes que es una persona que ya no está consciente de su memoria, pues cómo vas a saber o cómo le vas a decir que se tome los medicamentos si ya se le olvidan las cosas. Entonces hay ocasiones que esos pequeñas lagunitas o esos efectos que vemos ahí, pues bueno, la persona no lo comprende hasta que ya dicen, wow, ya veo que mi mamá, mi papá, mi tío, mi familiar, etcétera, pues bueno, hablándole de esta forma o haciendo la dinámica de darle el medicamento con la comida, va a poder pues ingerir lo que es el medicamento o el alimento. Oye, y hablando de los cuidadores y la familia, ¿cómo manejas la parte emocional
cuando ves a familias que descuidan o maltratan a un adulto mayor? ¿Tú cómo lo abordas? Sí, fíjate que yo les he dicho que yo no llego a regañarlos ni tampoco es llegar como a imponer. Imponer en el sentido de, por ejemplo, maltratar a los cuidadores o confrontarme. Porque ojo, hay personas, médicos, que han salido de casas o lugares maltratados porque dicen, oiga, pero es que usted... ¿Y a usted qué le importa? Exactamente, esa es la frase. Entonces, fíjate, aquí lo que es muy importante es, Carlos, identificar, como en los niños, quién es el tutor o el responsable. Si son 20 hijos, quién es el que está ahí 24/7 o el que es el que está llevando la batuta. Porque, ojo, a veces el que no hace nada, el que no está ahí comprometido, es el que más opina. Y es el que más reclama o el que más está con el cuidador. Es que ve a mi hermana. Ve cómo la tiene y a ver, ¿y tú qué has hecho al respecto? Le digo, a ver, ¿tú estás aquí también? No, es que yo no puedo. Y desde ahí ya vienen las complicaciones. Entonces, ¿qué pasa hoy? De una forma general, por eso te digo, me gusta tratar con adultos. Porque ya ahora sí, a ver, vengan los 20 o a ver, a través de usted va a ser el vocero, usted va a ir a llevar, pero ojo, casi grabe la conversación porque luego, oiga, es que el doctor me dijo una cosa y ya mi hermana me dijo otra, caray, pues ya es un teléfono descompuesto. Entonces abordamos con el tutor y este tutor como tal va a tener la dicha de sacar todas las dudas o preguntarme, mire, yo hago esto, hago aquello, está bien, está mal, etcétera. Si los demás se ponen en una situación, pues ahora sí, agresiva o en una situación de que no les importa, pues bueno, al final de cuentas uno también toma nota. ¿Por qué, Carlos? Porque también hay que recordar que la medicina va muy de la mano con lo legal. Ojo, ya hay algunos, fíjate, esto también te va a tocar a lo mejor uno que otro médico ya tiene estudios de abogados, o sea, porque dicen, pues para defenderme, ¿no? O para saber un poquito más del contexto. Pero ¿a qué voy con esto? Que en algún determinado tiempo tu servidor también dice, oiga, es que venga porque vamos a hacer una situación legal y nos piden que un médico la valore, que un gerontólogo venga, un geriatra venga y usted pues nos puede servir porque usted va a ser el testigo o va a ser el que más nos va a decir mi mamá qué cuidados necesita, mi mamá qué requiere al momento o cómo la debemos de atender. Y créeme que ya me ha tocado 2, 3 asuntos y de familias grandes, que casi se andan peleando por todo. Claro, pues es muy común y aparte pues se vuelve pesado, la verdad. Cuidar a un adulto mayor es pesado cuando no hay un orden o una guía gerontológica. Así es. Oye, ¿qué tanto cambia la vida de una familia cuando recibe acompañamiento gerontológico? Bien, excelente pregunta. Pues al final de cuentas se trabaja el ejemplo es en la persona que voy a estar a cargo, ojo. No hay que dejarlo de una forma de que todo, ya decíamos, es enfermedad. Puede ser que la persona sea totalmente funcional y requiera nada más este acompañamiento. Si yo como familiar, hijo, primo o persona que me dedico a estos cuidados, porque también a veces las personas van a estas casas, ¿no? A brindar el cuidado al hospital, pues bueno, ahora sí como dicen, yo como planeo esta calidad de vida que quiero. No tanto decir, la quiero igual que la señora, porque no sabemos la señora cómo le haya costado conseguir toda esta casa, etcétera, pero no es imposible, sino que ver el ejemplo de la persona. Hay situaciones, Carlos, que las mismas personas, o como todos, tú lo ves, a lo mejor lo puedes ver en tu mamá o lo puedes ver en un ejemplo de un artista o algo y dices, wow, él empezó desde abajo y ve cómo está llevando a cabo, o él creó esta empresa a su cierta edad y ve, ha tenido el impacto. Entonces, todo esto nos ayuda a abrir un panorama de que no todo va a ser enfermedad o estar en una cama o estar pegado a un hospital, sino que simplemente necesitamos que la familia esté en constante capacitación, en constante conocimientos también, ¿sí? De cuidados, de cómo tratarlos, y algo muy importante, que sobre todo las personas que acudan o que vayan, pues también se sumen a esta red, yo lo llamo así, esta red de apoyo, porque no va a ser justo que tú te capacites, tengas los conocimientos, pero las personas como tal pues quieran, pues ahora sí como hacer caso omiso. Oye, y entonces hablemos del concepto geriatrizar a la sociedad. Bien, este concepto como tal, decíamos, es nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, el llevar a las familias, a los grupos específicos, a las otras profesiones que no nada más son de la salud, términos o conceptos o definiciones en la cual ayuden a comprender. Por ejemplo, tu servidor, ¿qué hace geriatrizando? Esto es una geriatrización, ¿sí? Hablar de estos términos, pero ¿qué hago yo a veces en las escuelas o en algunas otras dependencias de gobierno? Pues el capacitar, desde capacitar a abogados, capacitar a trabajadoras sociales, capacitar a psicólogos. ¿Pero desde qué perspectiva? Desde la perspectiva gerontológica, geriátrica, porque si yo, pues imagínate, llego con, no sé, con los abogados y les quiero leer
todas las leyes, pues van a decir, espérame, pues al final de cuentas no, ya está bien que te sepas todas las leyes, pero sí nos gustaría que más bien cómo actuarlo. Y eso ya me tocó una vez. O sea, no hablarles de leyes, sino de decir, a ver, si ustedes el día de mañana tienen a un, cliente, ¿sí? Adulto mayor, no lo van a tratar como un niño, o véngase abuelito, o fírmele aquí abuelito. Si escucha bien, no, al contrario, tengo que capacitarme bien para dirigirme con respeto y ver hacia dónde él quiere llegar, porque también, fíjate, en las leyes, híjole, son muchos temas, pues de todo que te pudiera hablar, ¿no? Testamentos y a veces todas esas cuestiones. Sí, ahorita más adelante vamos a hablar del tema de las leyes. Adelante. ¿Crees que México sea un buen lugar para vivir la tercera edad? ¿O qué haría falta para mejorarlo? Fíjate que en México algo que hemos encontrado es de que se tiene muy buena cultura, se tienen muy buenos lugares, por ejemplo, estados de la República, por ejemplo, tienen muchos lugares de esparcimiento. Hay algo que ahorita pues nos falla en todos lados, que es la seguridad, pero ojo, si a mí me dicen muchas personas, México es un buen lugar, sí, porque haz de cuenta que, voy a poner el ejemplo también, Jalisco, tiene de todo, tiene bosque, tiene playas, entonces a veces es buscar, sí, la comodidad de la persona adulta mayor. Si tú te fijas en algunos países extranjeros, o no se diga mucho Canadá, Estados Unidos, aquí los vecinos, ¿por qué crees que se vienen aquí a Jalisco? Por el clima, se viene también por la cuestión de que ellos allá tienen un clima pues muy extremo, no tienen a veces hasta muy buenas playas porque son muy frías, entonces todo eso impacta en el buen desarrollo de la persona adulta mayor, la calidad de vida, el clima, la altura y sobre todo también el lugar donde él quiere estar. Por eso Chapala, Jijic, que está lleno de adulto mayor, ¿verdad? Exactamente. Oye, y ahora hablemos de algo, ahora sí de lo legal. ¿Qué papel juega tu esposa dentro del lado legal, porque ella es abogada? Así es. En esta visión de apoyar al adulto mayor y apoyarte a ti como gerontólogo. Sí, fíjate que en ella me ha tocado mucho capacitarla en la cuestión, ya decíamos, del buen trato hacia la persona, de cómo a veces, pues bueno, tú le quieres dar una información a la persona adulta mayor y le hablas en tecnicismo. Imagínate, si el tecnicismo de medicina es complicado, imagínate ahora de abogado. O sea, son algunos términos que te confunden. Entonces, hablarles con un término adecuado, sobre todo también explicarles, porque aquí en Jalisco y en México hay leyes a favor del adulto mayor y que se siguen innovando, o sea, se siguen innovando. Entonces, a través de ella, pues bueno, tanto ella y yo aprendemos mutuamente, porque así como yo le enseño a ella de cómo dirigirse hacia los adultos mayores o hacia cierta población que ella atiende o clientes también, porque hay asuntos, pues ella también cómo me platica o me notifica muchas cosas en la cuestión de los casos, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, que de abandono, que las sanciones o que de los alimentos, que ahí también he aprendido mucho de ella. Oye, háblame de el peritaje. Tiene que ver la parte legal también absolutamente con el adulto mayor. Si hay casos donde el gerontólogo puede intervenir o mandar el caso a un abogado para decir, oye, aquí está pasando esto. Sí, es que ahí te va. La palabra perito, bueno, se resume, pero el término ideal o correcto es auxiliar de la administración de justicia. Como su nombre, volvemos a lo mismo, auxiliar. Yo no le voy a decir al abogado cómo hacer su trabajo, ni tampoco voy a meterme... A la familia. Exactamente. Yo lo que me pide es un juez, por eso dicen, los jueces no son todólogos ni son eruditos. Los jueces dicen, a ver, tú Enrique, ve y dime, ¿qué ves en esta persona adulta mayor? Me llegó un caso, te designo un caso donde está en abandono. Si es cierto, ve a ver. Ahí va Enrique. ¿Sabe qué, juez? Sí, la persona tiene úlceras, la persona vive en una casa totalmente descuidada, se está cayendo, corre el riesgo de que se infecte y todo eso como tal son notas que tú haces, la entregas y ya dice el mismo juez, ¿sabes qué? No, él tiene que estar entalado o las sanciones, que ahí es donde te digo, a veces no me ha tocado a mí, pero el mismo abogado en conjunto me dice, gracias porque usted me ha ayudado a salvar a mi cliente. O gracias porque usted me ha dado una orientación que yo no sabía. Una información de que me omitía la familia. Ahora ya doy cuenta que la pensión se está yendo para allá y se está yendo para acá. Entonces, oiga, esa no la sabíamos, que los gerontólogos pueden ser un gran testigo de manera legal para salvaguardar la integridad del adulto mayor. Totalmente, y te digo, es algo nuevo. Es algo nuevo que, fíjate, cuando yo ingreso a este departamento de auxiliares de la Administración de Justicia, se quedan sorprendidos los mismos jueces, los magistrados, hasta el mismo presidente, porque dice, me da mucho gusto
que haya nuevas profesiones y que nos ayuden en los casos. Ahí está, miren nomás. Pues otra cosa más aprendida sobre la gerontología. Es momento de ir a nuestro tercer corte comercial aquí en La Mera Vena. Regresamos para concluir. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. ¿Qué tal con los Creedence? Sí, Enrique tiene buen gusto, ¿cómo no? No, muy buena música, la verdad, Sí, ¿verdad? muy agradable. Oye, cuéntanos, sabemos que tienes una hija y me imagino que con todo esto que ha aprendido el padre a través de sus estudios, su preparación, ¿qué es lo que hoy crees que ella haya aprendido ya sobre el adulto mayor? ¿Crees que la estés preparando bien para tu vejez? Sí, fíjate que me ha tocado la oportunidad en su colegio 2 veces, yo creo que este año ya no, pero el que sigue yo creo que ya estamos más que anotados. Me ha tocado ir a hacer actividades con los niños, de leer una lectura, de leer un cuento y hacerlos dibujar. Ahí es la parte que te digo de los niños, ¿no? O sea que estando yo con ellos, ¿no? Pues te abrazan y todo, pero ya estando en la cuestión médica ya es más complicado. Entonces, ¿qué he hecho yo a través de esa actividad con los niños, que se conoce como una actividad intergeneracional? Leerles un cuento enfocado a un adulto mayor o a un valor, y ya de ahí a colorear, y ya después les pregunto, a ver, ¿qué aprendieron del cuento? ¿Qué aprendieron de esto? Y ya los niños te lo dicen, y te lo dicen contento, dicen, no, pues ahora ya voy a llegar y voy a platicar con mi abuelita, ahora ya la voy a abrazar. Entonces, yo que ha visto mi hija, pues a veces me da risa también porque ya tiene 10 años, y me dice, oye papá, te vi en la tele y te vi que hablabas y esto, y me gustó, y sí es cierto que pasa esto, pero yo cuando llegue a ser adulta, pues todavía falta mucho. Le digo, no, pues precisamente por eso hay que lavarse los dientes, por eso hay que comer a sus horas, y bueno, empiezo a decirle todas estas actividades. Entonces yo creo que sí llevo un buen papel, porque ha visto ella que a través de estas actividades, de ir a su escuela, pues se ve la relación, ¿no?, que también hay con los niños, y sobre todo también unas lecturas o unos cuentos que te digo van muy enfocados a la vejez. Ok. Oye, y cuéntanos ahora cómo es que Enrique aborda la condición de la vejez con sus propios padres o familiares. Pues fíjate, ahí te va. Se van a sorprender todos. Mi papá todavía no es adulto mayor, mi papá tiene 57 años, mi mamá ya es adulta mayor, pero ella, fíjate, para mí es mi ejemplo porque ha tenido muchas patologías mi señora madre. Ha tenido diabetes, tuvo cáncer de mama controlado, tuvo una cirugía de corazón abierto, y haz de cuenta que ahorita la ves vivita y coleando. Pero ese es el claro ejemplo que yo le digo a las personas, la calidad de vida que tú quieres. Es muy disciplinada ella, por ejemplo, pues con su diabetes no te toma refresco, no te come harinas, o sea, lleva mucho bien su medicación. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? Pues siempre, y más con mi papá, fíjate que todavía no está en adulto mayor, pues hablo con ellos y los empiezo a dar como actividades, por ejemplo, ejercitar la mente, jugar, juegos de mesa, a veces que ajedrez, que la baraja, que hacer sopa de letras, y todo eso les ayuda mucho a ellos, pues también a estimular lo que es la mente. Mi mamá en este caso, hoy en día también, pues bueno, sale mucho, a ella le gusta mucho pasear, yo creo que de eso saqué de ella, del pasear o estar en la calle, o sea, estar paseando, y eso es lo que a mí me gusta, porque ya no es como estar encerrado nada más, sedentario, que es como se conoce el sedentarismo. Ok, mira qué suerte tienes de tener un hijo gerontólogo. Oye, ¿qué impacto tuvo la pandemia en el campo de la gerontología y en la visión que tenemos hoy del envejecimiento? Pues fíjate que fue difícil porque hubo mucha discriminación. Tú lo llegaste a ver, que hasta cerraban los horarios para que la persona no pudiera ir a comprar las cosas al supermercado o a estas áreas o estas tiendas de autoservicio. Hubo mucha depresión también, aislamiento, porque pues al no haber estos lugares de esparcimiento, al no haber trabajo, porque también en estas tiendas de autoservicio de estos empacadores exactamente trabajaban, pues es de que quédate en casa, y ese quédate en casa de 2 meses se convirtió en años. Entonces había muchos problemas, muchas situaciones, pero también muchas complicaciones de salud. A mí me tocó fácil 4 pacientes, Carlos, que en cuanto se derivó la pandemia, el pánico social los tumbó y fallecieron a los 2-3 meses. Entonces es algo que sí impactó tanto también a tu servidor en la cuestión hospitalaria, o sea, del ver tanta gente. Yo hasta el otro día me preguntaba a mi papá, me decía, ¿a ti qué te pareció esto de la pandemia? Le digo, no, pa, yo nunca en mi vida había visto tanta gente fallecer, o sea,
estar en las áreas de urgencias, el ver cómo, haz de cuenta de así como entras a una sala normal de pacientes, cómo las personas estaban, haz de cuenta, batallando, sufriendo, que uno tosía más fuerte que el otro, otro ya se estaba cayendo en paro. No, una cosa pues asombrosa, pues, o sea, impactante. Cambió, ¿verdad? Sí, claro. Oye, vamos a cerrar con esto. Bien. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes sobre cómo cuidar su futuro de adulto mayor? Bien, pues el consejo que yo siempre les doy es que igual, hagamos un proyecto de vida, disfruten, como me lo dijo aquella vez esta persona sabia para mí, que la edad que tú tengas, disfruta ese momento, cada etapa va a ser distinta y cada etapa también la vas a disfrutar y la vas a descubrir y explorar, él decía esta parte. Entonces, tú que estás joven, 15, 18, 20, 25, 30, bueno, aprovecha estas oportunidades que se te da día a día. Si tú todavía puedes moverte, movilizarte, aprender a estudiar, aprender a tocar un instrumento, un idioma, etcétera, aprovéchalo. Que todas estas habilidades que tú tienes o que puedas desarrollar, pues ahora sí como dicen, las explotes al máximo, porque muchas veces ya cuando queremos llegar o llegamos a esta etapa de la vejez, queremos empezar, y yo sé que nunca es tarde para empezar, pero a veces, Carlos, es más complicado, y eso es lo que muchas veces las personas se quedan como, pues no se quedan satisfechas de no haber logrado ese cometido o ese objetivo que se propusieron. Ok, qué bonito. Oye, si tú tuvieras que resumir hoy tu misión con una frase para todos los adultos mayores, ¿cuál sería? Yo la llamaría como vocación. Okay. Vocación, porque no cualquiera pues le entra a esto del adulto mayor. ¿Por qué? Por lo que decíamos, todo lo estigmatizado de tiempo atrás. Esto de que te dicen huelen mal, huelen feo, son enojones. ¿De qué te va a servir? ¿Te vas a morir de hambre? Ahorita es una población joven. No, no es cierto. Estamos a 5 años ya de que sea un impacto de más personas adultas mayores que jóvenes, y no se diga en 2050, la pirámide poblacional invertida en el mundo. Vocación, okay. Esa es la palabra. Pues públicamente yo te doy las gracias por toda esta labor que haces, porque nos ayuda a toda la sociedad. Geriatrizar a la sociedad es muy importante. Muchas gracias por este programa tan bonito. Carlos, un placer, ya sabes, estoy a tus órdenes, soy tu servidor, y pues muchas gracias, esperando que este programa llegue a todas las personas y que estamos a sus órdenes. Así será. Querido público, muchas gracias por haber atendido este episodio número 13 de La Mera Vena. Nos vemos el próximo sábado para sorprendernos con muchas más historias. Gracias, Adriana, gracias, ingenieros, gracias, equipo de producción. Muy bonito día. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.